pestes, guerras, catástrofes, las tribulaciones de la Biblia. Adentrémonos en este tema que a mí me parece peliagudo, ¿no? Y donde uno podría plantear muchas preguntas, muchas suspicacias, muchos temores también. Vamos a entrar, Ignacio, en uno de estos misterios de la Biblia que tiene que ver con la profecía de la gran tribulación. Y aquí es muy importante tener ciertas consideraciones iniciales, porque cuando uno habla de profecía, la profecía de la gran tribulación es la profecía del peor sufrimiento anunciado para toda la humanidad. ¿Ese es el significado de la gran tribulación? Ese es el más grande de todos los sufrimientos anunciados para la humanidad. Uno entra en un campo que es tremendamente delicado, porque es un campo fundamentalmente religioso, ¿ya? Ahora, el Apocalipsis y todo lo que hoy día vamos a ver de la gran tribulación, de los más de 70 libros que tiene la Biblia, es el más simbólico y en ese sentido el más difícil de interpretar. ¿Cuándo viene la gran tribulación? ¿Cuándo viene el Armagedón? ¿Cuáles son las señales de nuestro tiempo? Son cosas que vamos a ir decodificando hoy. Entendemos una tribulación como un gran conflicto, angustia, un gran problema, sí, una gran angustia, un tormento. Efectivamente, eso es, angustia social, padecimientos, persecuciones, incertidumbre, violencia, muerte, dolor, luto. Y en el fondo es el infierno en la tierra. Eso es lo que según la Biblia viene ahora. ¿Ahora? Ahora, como vamos a ir viendo. Pero por eso hay que tener ciertas consideraciones iniciales que son fundamentales, porque, mira, cuando uno habla de una profecía, no es hablar de una predicción científica. La predicción científica va a ocurrir en el 100% de los casos, ¿ya? Pero la profecía es un don que te permite prever el futuro gracias a la divinidad. Eso es el significado de la profecía. Por lo tanto, no es 100% seguro que ocurra. Y en la medida que uno hable de la profecía, y si la divinidad nos escucha, la divinidad podría modificar los hechos. Si nosotros no hablamos de la profecía se cumple al pie de la letra según estas interpretaciones y creencias. Esa es la diferencia que hay. Entonces, así como lo que vamos a ver en los minutos siguientes es el peor padecimiento que se espera para la humanidad por su comportamiento, al mismo tiempo, no todo está escrito en la profecía. La profecía no es una predicción científica. Y en este sentido, yo quiero ser bien claro porque esto, cuando hablamos de la gran tribulación, estamos hablando de al menos 5.000 iglesias de base cristiana que tienen su interpretación de la gran tribulación. Y nosotros vamos a hacer nuestra interpretación de la gran tribulación. Nosotros no queremos herir a nadie, no nos interesa, pero nosotros vamos a dar nuestra visión de la gran tribulación. Y para eso tengo que señalar que la perspectiva de esto. Dentro de esta perspectiva, nosotros vamos a tomar varios factores para analizarla. Después de un momento. Y nos decías, Cristian, que vamos a hacer nuestra propia interpretación. Así es. ¿En base a qué sustentos? Sí, nosotros no vamos a tomar solamente las Sagradas Escrituras. Es decir, esa es la base, eso es lo que vamos a interpretar. Pero también
para nuestra interpretación vamos a tomar, por ejemplo, todo lo que son también la historia, la ciencia, la política actual. ¿En qué sentido? Primer elemento para nuestra interpretación, las Sagradas Escrituras, eso es lo fundamental. Pero también vamos a analizar la Gran Tribulación dentro del contexto del calendario maya. El calendario maya es el calendario más preciso de la historia de todos los tiempos y que marcó el 21 de diciembre del 2012 como un día de fin y de comienzo, ¿ya? Pero también vamos a observarla dentro de las señales climáticas actuales, que en realidad, aunque a algunas personas le molesten, nosotros estamos viviendo un apocalipsis climático. Y es así. Sumamos todo lo que es el factor de la decadencia cultural en que está Occidente, en su ámbito político, en su ámbito económico, en su ámbito religioso, en su mismo ámbito histórico, en su ámbito educacional. Nosotros, y según grandes historiadores, estamos en una decadencia cultural, otro elemento para ver la Gran Tribulación. Quinto elemento, las 4 lunas rojas que se están viviendo en este minuto y que se van a vivir durante el año 2015. ¿Qué son las 4 lunas rojas? Las vamos a ver, pero lo incorporamos en este análisis. Perfecto. Y como último factor para analizar la Gran Tribulación, es un factor político fundamental, que es, hoy en día, hay muchos líderes de la Tierra que esperan que estas señales apocalípticas se cumplan. ¿Cuáles son esas señales, Cristian? Entremos de lleno en estas señales apocalípticas. La primera, como lo dijimos, primer marco, los mayas nos dijeron que el 21 de diciembre del año 2012 era el fin de un ciclo y el comienzo de otro ciclo. Pero son procesos graduales. ¿Qué nivel de paranoia trajo esa fecha? Recordemos. Claro, en el fondo, mira, siempre que uno diga una fecha de las fechas que vamos a decir hoy día, esa fecha no es. Todas las fechas, todos los números son referenciales. La realidad no está escrita en lenguaje matemático, le diría Newton. Porque ahí cuando tú digas un número, ese número no es exactamente, pero es una referencia. Los mayas nos hablaron de un contexto generacional, que es fundamental. Estamos en la época más oscura, más materialista, y en el nacimiento de los próximos 1000 años sobre la Tierra. Lo dijeron los mayas, primer antecedentes. Segundo antecedente, para ir viendo qué son estas señales. Todas las catástrofes medioambientales, que también la anunciaron los mayas, pero que hoy día la anuncia la ciencia, es decir, la climatología y todos estos avances en estos aspectos. Es decir, para todo este siglo, los fenómenos de carácter catastrófico, como los terremotos, como las erupciones volcánicas, como los tsunamis, como las plagas, van a ser más comunes. El calentamiento global, dicho sea de paso. Calentamiento global, inundaciones, sequías por un lado, inundaciones por otro lado. El Polo Norte en el año 2050 va a desaparecer la capa de hielo. Van a haber inundaciones. Es decir, otro elemento que ponemos como antecedente de este final de los tiempos. Porque la Gran Tribulación viene en el final de los tiempos, ¿ya? No olvidar también lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Ámbitos decadentes, que son el contexto en el cual nosotros estamos hoy en día. Si nos vamos un poco más allá, también la corrupción moral que hay hoy día, a nivel de la iglesia, con la pedofilia, a nivel de la política, con todo este simbolismo del caso Penta. El caso Penta, lo conversábamos, es un caso que
se repite en todas las democracias del mundo. En todas, sin excepción. Lo fantástico es que hoy día nosotros lo vemos y que está clarito que es así. Los políticos trabajan para aquellas personas que les dan los recursos económicos y se olvidan del pueblo. Al pueblo le dan fútbol, le dan unas comedias, pan y circo le dan al pueblo y el pueblo hipnotizado, salvo los que no ven en casa. Por lo tanto, decadencia política, decadencia moral, decadencia religiosa, contexto del final de los tiempos, materialismo, individualismo. Que la gente saque sus conclusiones si nosotros estamos o no en un momento decadente o no. ¿Es el colapso del sistema capitalista? ¿Del modelo de libre mercado? ¿Podemos incorporarlo en este la crisis, cuando hablamos de materialismo, de individualismo? O sea, la crisis del sistema económico a nivel de la doctrina es así. El capitalismo está fundamentado en los vicios humanos. Son los vicios humanos el impulso inicial del capitalismo. Después de esos vicios humanos, libre mercado. Después del libre mercado, mano negra, bienes públicos. Ese es el esquema del libre mercado. Que lo que pasa es que los vicios se han incrementado demasiado. Obama lo dijo en su momento con la crisis subprime. La culpa de toda la crisis la tiene la codicia y la avaricia de los economistas, empresarios, todos los de Estados Unidos. Especuladores. Especuladores. Es decir, la avaricia es un vicio. Entonces, en crisis también. Es más, el sistema económico capitalista tiene una doctrina que te dice que todo este poder que van concentrando los grandes capitales se va a difundir en la sociedad a través del chorreo. ¿Ya? Eso es la doctrina capitalista. Es decir, el capitalista, el empresario que tiene grandes cantidades, pues se va a poner a dar plata. ¿Ya? Si todos fueran como Leonardo Farcas, podría ser, pero no lo son. Exacto. ¿Te das cuenta? Si todos los capitalistas de Chile fueran como Leonardo Farcas, todos los grandes empresarios, todos los grandes capitales fueran como Leonardo Farcas, nosotros no tendríamos ningún pobre en la tierra, en nuestro país. El modelo no contemplaba la codicia, la avaricia. Sí, el acumular. Lo contemplaba desde el inicio, el modelo. El modelo lo contemplaba desde el inicio, porque en realidad, para un capitalista, la competencia, tú entras en una competencia. ¿Y cómo ganas la competencia? Teniendo el monopolio. ¿Te das cuenta? Es la única forma de ganar la competencia en el sistema capitalista. Entonces está estructuralmente. Mira, siempre hay que dividir el sistema capitalista entre lo que es esta iniciativa privada, que es buena, que nosotros podemos hacer empresas, exacto, que podemos contribuir al bien social generando una empresa. Que tu bienestar, tu crecimiento depende de ti mismo. Efectivamente. Del sudor de tu frente. Efectivamente. Eso es el capitalismo bueno. Pero está este capitalismo de cartel, de codiciosos, de lo que hacen con sus grandes capitales, lo juegan en la bolsa de comercio. ¿Y qué es la bolsa de comercio? Es el casino. Es un casino. Lo han escrito grandes intelectuales, grandes economistas. La bolsa de comercio es un casino, claro. ¿Y tú qué haces? Apuestas, qué sé yo, que me subió, que me bajó. Es lo mismo que ir al casino de Viña o al casino de cualquier otra parte. Es así. Especular es apostar. A especular, ¿ya? Y se juega así, ¿te das cuenta? Entonces, claro, si todos fueran Leonardo Farcas, la cosa sería muy distinta, pero no lo son, ¿ya? Entonces, claro, estamos también en una situación donde el sistema
sistema capitalista se tiene que reformular. No queda otra, porque estos son signos prerrevolucionarios como lo vimos en el episodio pasado. Son factores que van generando descontento, que van generando desigualdades. Y todo esto, hasta que el hastío desencadena en un levantamiento. Claro, hasta que en algún momento dado, quizá el pueblo, bueno, qué sé yo, uno no puede especular en ese sentido. Pero claro que sí. Hemos visto levantamientos sociales como nunca en nuestro país, sin ir más lejos. Por supuesto que sí. Desde los estudiantes para arriba. Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Caso Penta es el reflejo de cómo funciona. Los políticos no trabajan para el pueblo. El pueblo no se da cuenta de eso. Ahora se está dando cuenta. Pero es así. Se está en una crisis estructural del sistema completo a nivel político. Hay desacralización. Todo el sentido de lo sagrado se perdió en nuestra cultura. El cuerpo era sagrado, ya no es sagrado. Hay pugna entre generaciones. Extravagancia en el arte. Hay también, por ejemplo, la potencialidad de la mentira. Factores apocalípticos. Hoy día nunca tanto se han ocupado los medios de comunicación masivos para mentir, para omitir, para controlar. Y eso es así. ¿Por qué? Porque dependen también, bueno, es el sistema, depende de los grandes capitales al fin y al cabo. La figura de Goebbels parece ser icónica, ¿no? Por ejemplo. Entonces son elementos, antecedentes iniciales para ir viendo de estas señales del final de los tiempos. Otro elemento muy importante de este final de los tiempos es el retorno, según las creencias, no según las creencias, según la historia, el retorno de los judíos en 1948 a Israel. Según la creencia y según las profecías, el retorno de los judíos después de 2000 años a Israel en 1948 con la fundación del Estado de Israel sería el inicio de los últimos tiempos. Es así, según la tradición. Por lo tanto, vivimos en una época donde confluyen estos factores y donde aparece también un factor trascendental. Otra cosa. Rumores de guerra. Rumores de guerra. Guerras y rumores de guerras. Que es lo que vemos, no solamente guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, sino que hoy en día vemos, año pasado, tremendas guerras en Medio Oriente entre la Franja de Gaza e Israel. Tremendas guerras. Justificándose por un lado y por otro. Todos tienen justificaciones. Sí, todos tienen justificaciones para hacer las barbaridades más bárbaras y las hacen. Así es la guerra. La guerra, en el fondo, cuando se está en plena guerra, es un infierno. Y hoy día estamos, mira, con los anuncios, que ha tenido Obama el último tiempo, estamos en el preámbulo de la Tercera Guerra Mundial, entre un mundo occidental y todo lo que es el mundo del Islam. Son el contexto de la gran tribulación donde nos vamos a ir metiendo. Nunca hay que olvidar también, son cosas, pero la población europea está viejísima hoy en día. Viejísima. Fíjate tú que para sostener en Italia el régimen de pensiones que se tiene para los italianos, se necesita anualmente 38.000 inmigrantes para sostener el régimen de pensiones de una Europa que se está haciendo cada vez más vieja. ¿Y de dónde sacan los inmigrantes? De África.
Cristian, paréntesis, citaste hace algunos minutos al presidente de los Estados Unidos con una declaración que dio mucho de qué hablar y se especuló mucho al respecto de esas palabras. Vamos a revisar exactamente qué fue lo que dijo Barack Obama. Nuestros hombres y mujeres en uniforme continúan luchando contra ISIS en Irak y en Siria. Más de 2.000 bombardeos de la coalición están golpeando a los lugares de estos terroristas, lo que está dificultando su labor, destruyendo sus tanques, sus vehículos, sus cuarteles, sus centros de entrenamiento y las instalaciones de petróleo y de reservas de gas que están financiando sus operaciones. Estamos eliminando a sus comandantes, a sus combatientes y a sus líderes. Ahí teníamos archivo de los dichos de Barack Obama en torno al escenario bélico. Claro, preámbulo de guerra mundial, una guerra. Barack Obama anunció su guerra. Yo siempre no puedo pasar sin mencionar a Obama. Y acuerde que le regalaron se ganó el Premio Nobel de la Paz. Estaba bien complicado el presidente norteamericano con el... No lo debió haber aceptado, porque ahora... Estaba medio atribulado. Claro, porque afortunadamente nosotros vivimos en Chile, nuestro país es un país históricamente neutral. A mí, yo observo la guerra, veo las justificaciones de un lado y de otro, y ambos tienen razón. Yo no justifico la guerra que está ocurriendo allá. Esa es mi opinión, y representa en gran medida el contexto neutral que ha tenido nuestro país. Y en ese sentido, ojalá siempre preservarlo, porque somos la esperanza en el mundo. Si nosotros nos inclinamos hacia un lado, hacia otro, vamos a entrar en guerra. Por eso siempre es bueno mantener, porque somos la esperanza también. Nosotros somos el nuevo mundo y el continente llamado a traer orden a la tierra. Y lo vamos a traer ¿con qué? Con la palabra y con ejemplos correctos. Las barbaridades de un lado dicen, mira, porque tú me mataste tantos. Y lo otro, tú me mataste, se están matando allá. Y Barack Obama lo que anunció en el fondo, desde mi punto de vista, es el preámbulo de la tercera gran guerra mundial, que según lo que vamos a ir viendo, se podría detonar muy pronto. Último elemento de estos antecedentes apocalípticos. Obviamente uno los pone en la mesa, la gente se verá en casa si en realidad todo lo que uno dice le trae sentido. La verdad la tienen ustedes en casa. Disculpe la ansiedad, doctor Feil. ¿Qué tan pronto, Cristian? Muy pronto. Hago eco de las redes sociales, hago eco de un análisis que me parece desalentador y hago eco de 2 veces que me has indicado muy pronto. Muy pronto. Ese muy pronto tiene que ver con el último factor de estos antecedentes apocalípticos, que son las 4 lunas rojas, o la llamada tetrada. ¿Qué son las 4 lunas rojas? Mira, las 4 lunas rojas es un evento astronómico sumamente singular y extraño y particular que ocurre muy pocas veces en la historia y que ya comenzó a ocurrir el 2014 y que se va a prolongar hasta el 28 de septiembre del año 2015. ¿Y qué son? La combinación de 4 eclipses lunares. El eclipse lunar, en el fondo, es cuando la Tierra tapa el Sol y su sombra se proyecta en la Luna, como lo que estamos viendo acá, como una luna roja o luna de sangre. Pues bien, este año van a haber, entre el año 2014 y el año 2015, van a haber 4 lunas rojas, que es la llamada tetrada, que son un evento que está... Mira, cuya señal significa, dentro del contexto netamente religioso, la intervención divina. Eso es.
que aparezcan estas lunas rojas. Y es más aún, según la tradición bíblica, que coincidan con las fiestas judías. Cuando eso ocurre, hay una intervención divina y es señal muchas veces de un padecimiento, de alguna pérdida del pueblo judío, pero al mismo tiempo, como lo vamos a ir viendo, es señal de una intervención que nos está anunciando algo. Permíteme señalar que, mira, lo que hoy día estamos viviendo es tan importante a nivel astronómico que las próximas lunas rojas van a ocurrir en 500 años más. En más de 500 años más. En el año 2614 y 2615 van a ocurrir el evento astronómico que hoy día estamos viviendo. ¿Qué ocurrió si uno va al pasado? Si es que queda planeta para esos años, doctor Si es que queda planeta, ¿no? Con lo que lo maltratamos, digamos. Por supuesto que sí. Stephen Hawking dice que la raza humana tiene sentenciada la vida, se va a autoeliminar, que nosotros nos vamos a autoeliminar. Eso lo dice Stephen Hawking. ¿Que vamos a desaparecer? Sí. Como raza. Como inteligencia sobre la Tierra. La inteligencia va a desaparecer. Nosotros vamos a desaparecer. Nos vamos a autodestruir. Siempre, ya que mencionaste eso, y aunque nos desviemos un poquito, la vida en el universo, hay mucha vida en el universo entero. Y también hay inteligencias superiores. Hay ciertas investigaciones y teorías que hablan de que cuando aparece la inteligencia, tienen que pasar 5.000 años. Y después de ese ciclo de 5.000 años, la inteligencia pasa por un punto culminante donde o se autodestruye o logra vivir cientos de miles de años, incluso millones de años. Nosotros estamos viviendo ese punto en esta generación marcada por el 2012. Punto de inflexión. Es un punto de inflexión. O tomamos conciencia en la Tierra de lo que estamos haciendo, o nos vamos a autodestruir. Y quizás después queden los escarabajos vivos y otras formas de vida que van a poder superar lo que viene, que es la gran tribulación, según lo que estamos viendo. Por lo tanto, nosotros estamos en un momento crítico. Las 4 lunas rojas. Mira, la primera luna roja fue el 15 de abril del 2014. La segunda luna roja, el 8 de octubre del año 2014. La tercera luna roja viene ahora el 4 de abril. De este año. De ahora, ¿ya? La tercera. Pero recordemos un poquito, porque la intervención divina, según esta interpretación, se acentúa aún más cuando coinciden con las fiestas judías. Y según estos, lo que hoy día estamos viendo es esta coincidencia de la primera luna con la Pascua judía, la segunda luna con la fiesta de los tabernáculos. Aunque hay muchos calendarios judíos. Está el Codex calendario agricultural, el calendario judío rabínico ortodoxo, los judíos inconvertidos, los judíos mesiánicos. Cada día, cada uno lo interpreta. Nosotros no queremos generar conflictos ahí por ningún motivo. No van a encontrar los judíos un adversario en uno, nunca. Como tampoco los islamistas lo van a encontrar, y tampoco nadie va a encontrar un enemigo en un chileno como uno. Nosotros somos la esperanza para el futuro. Ahora, veamos lo que ocurrió. Saludamos a ambas comunidades. Por supuesto. Que están en sí, este minuto, y grandes amigos de ambas comunidades. Viendo Mentiras Verdaderas. Por supuesto que sí.
tenemos grandes amigos. Y mira el ejemplo que nosotros tenemos acá en nuestro país. Comunidades que viven en paz acá. Es como tienen que vivir. Y cuando vienen uno a otro a exaltar posiciones dualistas, escucharlos, pero nosotros somos otra cosa. Nosotros somos la esperanza junto con Sudamérica. La única esperanza que hay en el mundo somos nosotros a nivel moral. Aunque estemos destruidos, aunque el pueblo lo tengan con fútbol y perdiendo siempre la selección para más remate, pero bueno, algún día ganaremos, y viendo cabezas de pescado, con una mala educación. Ayer fue que se conmemoró un mes más del palo de Pinilla. Con mucho respeto, Mauricio, si es que nos estás viendo, ¿ah? Mauricio. Nuestro director ayer cayó en depresión porque vio el palo en su celular y quedó bloqueado. Sí, me imagino. Bloqueado, a minutos de salir al aire. Me imagino. Recordemos, Ignacio, mira, estas 4 lunas rojas ocurrieron en otros años también y que son coincidentes con fiestas judías y que marcaron al pueblo judío también. Porque 4 lunas rojas hubo entre 1493 y 1494. Esos años ocurrió la expulsión de los judíos de España, ¿okay? Que coincide con las 4 lunas rojas. Padecimiento para el pueblo judío por un lado, pero también se descubre América, que ha sido un hogar fantástico para todos los judíos que fueron perseguidos y expulsados de España. Pero ahí fueron expulsados. En 1949 y 1950 ocurre la refundación del Estado de Israel, también coincidente con 4 lunas rojas. Según uno de los estudiosos que se llama John Hagee. John Hagee escribió este libro que se llama Las 4 lunas de sangre, ¿ya? Y que lo va interpretando, entre otros tantos, ¿ya? Pues bien, también, en 1967, todo esto con relación con el pueblo judío, en 1967 y 1968, otras 4 lunas rojas, o de sangre, que coinciden con las fiestas judías y con la guerra de los 6 días entre Israel contra una coalición liderada por Egipto, Siria, Irak. Padecimiento, son momentos difíciles. Pues bien, la Biblia dice: el sol se volverá oscuro y la luna se convertirá en sangre antes de que venga el grande y terrible día del Señor. Joel 2:31. Cuando el Cordero abra el 6º sello, se produjo un gran terremoto y el sol se puso negro como vestido de luto y la luna entera se tiñó de sangre. Las lunas de sangre muestran un patrón, en el fondo, de agonía para el pueblo judío, o al menos de aflicción, ¿ya? Pues bien, la última luna de sangre va a ser el 28 de septiembre del año 2015. Si esto es así, y si las señales que estamos viendo y analizando se cumplen, ese 28 de septiembre del año 2015 podría ser el inicio de la gran tribulación sobre la tierra. ¿Qué significa eso? La gran tribulación es, en el fondo, son 7 años de pruebas sobre la humanidad, de guerras, persecuciones, hambrunas, catástrofes climáticas y marcadas sustancialmente por lo que hoy día podemos decir que sería la Tercera Guerra Mundial. Si estas cosas se cumplen,
Ese 28 de septiembre podría marcar el inicio de la Tercera Guerra Mundial y de los 7 años de la Gran Tribulación. Seguimos revisando características, antecedentes y la figura de lo que se ha llamado la Gran Tribulación. Pero yo me pregunto, con todo lo expuesto y lo que nuestro público ha estado muy atento siguiendo en su pantalla y en las redes sociales, ¿ha existido antes en la historia del hombre otra tribulación, otras grandes tribulaciones? Sí. O sea, de alguna forma, recordemos que nosotros estamos en un ámbito de interpretaciones, ¿ya? Es verdad que en el año 2000, o sea, en el año 70, ocurrió lo que se llamó la destrucción de todo lo que fue Jerusalén, y particularmente la segunda destrucción del templo de Jerusalén, bajo las armas del general romano Tito, que después fue emperador. Mira, para muchos, ese momento en la historia y para muchos intérpretes fue la primera gran tribulación. Una matanza brutal, ¿no? Brutal. Piensa tú, el ejército romano rodeó Jerusalén, los judíos habían tomado Jerusalén el año 66 y lo tuvieron rodeado, se fueron los romanos en un momento dado para que los judíos salieran, se quedaron pensando que los romanos no iban a intervenirlos, y en el año 70 los masacraron y destruyeron el templo de Jerusalén, los romanos. Según Flavio Josefo, gran historiador, en su libro Las Guerras Judías, libro 4, capítulo 11, sección 3, murieron 1.100.000 judíos y 97.000 judíos fueron tomados prisioneros por el general Tito Romano. Jerusalén como ciudad nunca más ha vuelto a vivir una tribulación de esa magnitud. Nunca más. ¿Ya? Ahora, por eso para muchos, eso fue lo que se estaba anunciando en la Biblia, que ahora nosotros vamos a continuar viendo. Ese acontecimiento de destrucción del pueblo judío, y que en el fondo se conmemora por los judíos con un día de sufrimiento, es un día de ayuno y abstinencia, que recuerda la segunda destrucción del templo de Jerusalén. La primera fue por Nabucodonosor en el siglo VI a.C. y la segunda fue por Tito en el año 70. Y hay un pasaje bíblico que lo dice en Apocalipsis 7:14 y dice: o sea, 3 décadas después de la segunda destrucción del templo, se le dijo al apóstol Juan lo siguiente sobre una gran muchedumbre. Y dice: estos son los que salen de la gran tribulación. Es decir, hay un grupo de 144.000, que sería la muchedumbre que se le anunció a Juan, que sale de la gran tribulación. Entonces la gran tribulación habría sido esa destrucción en el año 70 de Jerusalén. La interpretación señala que esa es la prefiguración de la gran tribulación que viene ahora en el final de los tiempos y que se podría detonar a fin de año. Es muy importante señalar lo siguiente para... ¿Podemos repetir la fecha citada en el bloque anterior, doctor Feil, en función de quienes se están sumando a la sintonía? Por supuesto que sí. Decir lo siguiente, ¿ya? Para que nos pongamos en orden cronológico, ¿ya? Lo primero, en este final de los tiempos, señales apocalípticas, ¿ya? Marcadas por el 2012. Cristian, brevemente, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Doctor Feil en Mentiras Verdaderas.
las 0 horas con 20 minutos, seguimos completamente en vivo y en directo a través de las pantallas de la red. Esto es Mentiras Verdaderas 2015. Agradecemos la sintonía, agradecemos también que nos hayan esperado a través de las redes sociales. Uno va pesquisando, Cristian, cómo la gente está sumergida en este tema, está muy interesada en el análisis y en el desarrollo de los hechos que has ido uniendo, confrontando documentos, literatura, esoterismo, especulación, religión. Todas esas cosas y un poquito más. Mística, y bueno, y filosofía y otras cosas. Decir lo siguiente, porque nosotros quedamos en el inicio de esta tribulación. Hay que decir lo siguiente, a nivel cronológico, ¿qué es lo que sucede? Primero es señales apocalípticas marcadas por el 2012. Segundo paso cronológico, según esta interpretación, las lunas rojas. Después de la última luna roja, se detonaría la gran tribulación, cuyo elemento substancial es la Tercera Guerra Mundial. Después viene lo que es el rapto o arrebatamiento. ¿Qué significa eso? Según la profecía es cuando se van a... Jesús va a hacer resucitar a los muertos y los va a llevar al cielo. A los buenos cristianos de corazón limpio. Al resto los va a dejar acá. Después de eso viene la ira de Dios. Después de la ira de Dios viene el Armagedón, que es la lucha entre Jesús y Satanás, cerca de Megido. Y después viene la segunda venida de Jesús a la tierra. Nosotros estamos en la luna roja al final, porque las Escrituras entregan ciertas señales que podemos deducir cuándo comienza. No así la venida de Jesús. Uno nunca no sabe cuándo va a venir Jesús, se va a manifestar. Pero sobre el inicio de la gran tribulación, las Escrituras señalan lo siguiente. Habrán guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá escasez de alimentos y terremotos en un lugar tras otro. Todas esas cosas son el principio de los dolores de la tribulación. Entonces, los entregarán a la tribulación, los matarán y serán objetos de odio por parte de las naciones. Aparecerán falsos profetas que extraviarán a muchos. Otros tantos se traicionarán unos a otros. ¿Y quiénes morirán? Quienes han hecho de la mentira su refugio y en la falsedad se han ocultado. ¿Quiénes han hecho de la mentira su refugio? La política ha hecho de la mentira su refugio. Serán castigados según esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se detona, según la interpretación, la Tercera Guerra Mundial? Esto lo describe Ezequiel en el capítulo 38. Y para muchos se va a detonar esta Tercera Guerra Mundial cuando Rusia y los países del norte, según la Escritura, avancen contra Israel. Pero se detona cuando Israel ataca Siria. En ese momento comenzaría la gran tribulación y la Tercera Guerra Mundial definitivamente. Según, por ejemplo, Ezequiel en el capítulo 38 dice: en el final de los años traerá de vuelta la espada a las montañas de Israel. Gog de la tierra de Magog. Gog de la tierra de Magog es lo que actualmente es Rusia.
Y muchos pueblos como una tempestad entrarán. Será para conseguir mucho despojo y hacer mucho saqueo y para llevarte plata y oro. Y ciertamente vendrán de las partes más remotas del norte. Tú y muchos pueblos contigo. Todos ellos montados a caballo, una gran congregación, hasta una numerosa fuerza militar. Y seguro subirás contra mi pueblo Israel, como nubes para cubrir el país. En la parte final de los días ocurrirá, oh Gog. Cuando uno toma este pasaje y lo interpreta en código apocalíptico, podría ser la invasión de estos países aliados de Rusia y de otros tantos contra Israel. Ahora, hay un pasaje también, porque también está la voluntad. Mira, hay muchos políticos mundiales que están influidos por estas letras. Por ejemplo, en el año 1997, el mismo autor, John Hagee, le hace una entrevista al primer ministro Benjamín Netanyahu y le pregunta en su libro Final Dawn over Jerusalem, le pregunta, según Hagee y según el libro, le pregunta, ¿cree usted que Rusia atacará a Israel? Y según el libro, Benjamín Netanyahu le responde, por supuesto que sí. La Torá lo dice. El Antiguo Testamento lo dice. Ezequiel 38 lo dice. Es decir, también nosotros vemos políticos influidos por las Escrituras. Eso es tremendamente significativo porque si los políticos y los líderes del mundo están viéndose de alguna forma influidos por estas Escrituras, quizás las hagan cumplir con su voluntad. Si uno ve también en el Irán se está esperando la venida del sagrado y místico 12º imán, que es Mahdi. Lo está esperando para liderar las fuerzas del Islam. Ahora lo están esperando, la venida de ese imán. Pero también hay un pasaje muy significativo de un gran rabino que falleció hace pocos años, en el año 2007, el gran rabino Yitzhak Kaduri. Cuando uno habla de Yitzhak Kaduri, habla de un santo, habla de un sabio, de un profesor. ¿Qué decía el rabino? Decía, en sus últimos años de vida, él dijo que el Mesías se le presentó. Y antes de morir, dejó escrito en un papel el nombre del Mesías. Dijo que el Mesías iba a venir, esto fue en el año 2007. Dejó el papel para que lo abrieran un año después de su muerte, que ocurre el 2000, se publica el 2009 esta noticia. Dice que el Mesías viene después de la muerte después del 2014. Y cuando abren el sobre y leen el nombre del Mesías, según este santo Kaduri, gran rabino, él dice que el nombre del Mesías es Jesús. Qué aflicción para el pueblo judío que este santo diga que el Mesías es Yoshua o Joshua, Jesús. Porque el pueblo judío durante 2000 años no reconoció a Jesús como el Mesías. Y este gran santo dice que ahora el Mesías es Jesús de Nazaret.
Por lo tanto, ¿qué es lo que uno observa? Observa que en el fondo se están confluyendo muchos elementos divinos en este final de los tiempos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder iniciado esta supuesta tercera guerra mundial? ¿Ya? Hoy día nosotros estábamos viendo ayer las declaraciones de Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos, diciendo en el fondo que no hagan acuerdos con Irán, porque Irán con la bomba atómica seguramente va a quedar la escoba ahí. Y Estados Unidos haciendo acuerdo, Obama haciendo acuerdo. Israel está en condiciones, según las palabras de Netanyahu, de defenderse. Y lo va a hacer como lo ha hecho. Pero, si esto es así, esta luna roja podría marcar el inicio de la gran tribulación. ¿Qué es lo que va a suceder en la gran tribulación? Es lo que uno puede leer. Dice, van a haber hambrunas. Súmale la guerra mundial, pero también van a haber hambrunas, catástrofes, todo tipo de crímenes malvados, persecuciones sanguinarias que van a diezmar la humanidad. Según Isaías 28, y ciertamente haré del derecho el cordel de medir, y de la justicia el instrumento de nivelar, y el granizo tiene que barrer con el refugio de la mentira. El refugio de la mentira son los congresos, pues, de alguna forma, y otras partes e instituciones. Las aguas inundarán el mismísimo escondrijo de la falsedad. La tercera guerra mundial y la gran tribulación, que comenzarían por 7 años, van a traer ley marcial, toques de queda, abusos, detenciones, desapariciones, saqueos, pillaje, fuego, pánico, infierno en la tierra. Y lo peor, ¿qué es lo peor de todo? ¿Qué te puedes imaginar, Ignacio, después de todo esto, que es la gran tribulación? ¿Qué es lo peor de la gran tribulación? No quiero ni imaginarlo. Lo peor de todo. ¿En manos de quién quedamos después de eso? Lo peor de... Ojo que son 7 años de tribulación. Después viene la ira de Dios. Después viene el Armagedón. Pero durante la tribulación, lo peor de todo es que todo el orden social va a quedar en manos de los políticos actuales, inmorales y anticristianos, que van a dar rienda suelta a sus deseos más profundos. Se van a transformar en falsos profetas. Eso es lo peor de todo. Porque se levantarán falsos cristos. Los cristos van a ser los políticos de la gran tribulación. Falsos profetas, los políticos de la gran tribulación. Y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta los escogidos. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Se traicionarán y odiarán unos a otros. Lo peor de todo es que el orden social va a quedar en manos de estos políticos actuales, que va a dar paso a la aparición de la bestia. La bestia ya es Satanás en la tierra. Es el anticristo en la tierra y cuya marca es el 666. Eso ocurre durante la tribulación. ¿Quién será? Es la pregunta.
¿Quién será el anticristo? Se le llamará la bestia. Desde nuestro punto de vista. Ahora, su aparición es inevitable porque el mundo va a estar en un caos. Va a estar gobernado por el mal, completamente, si esto es así. Y si la divinidad no interviene antes de que se cumplan los hechos. Según la creencia, nosotros estamos en un ámbito exclusivamente religioso. Esto no es ciencia, esto es religión, ¿ya? Y es creencia, y por lo tanto interpretación. La gente buscará a alguien para que lo salve del horror de que el tiempo iba a caer en la bestia. Y la bestia es un falso impostor de Jesús. Recordemos que el diablo, Satán, el adversario, es el más grande impostor. Pero su aparición, según esto, es inevitable. La pregunta es ¿quién es? ¿Quién es la bestia? Uno puede decir, obviamente, que tiene que ser un líder carismático, un político de tremenda influencia o un general. Así se disfraza. Así se disfraza. Y va a ser un diplomático va a ser un imitador de Cristo. Una persona que al mismo tiempo va a ser tremendamente violenta y sanguinaria, que ejercerá crueldad e instaurará una dictadura mundial, el gobierno mundial. Uno tiene que diferenciar, sobre todo cuando uno habla de este nuevo orden mundial, con un gobierno mundial, con la conspiración de los Illuminati, de lo que es una cultura mundial. Nosotros tenemos que construir como Sudamérica, como país, una cultura mundial, pero no un gobierno mundial. La conspiración busca un gobierno mundial, que no respeta nacionalidades, no respeta nada. Una ley para todo el mundo. Lo que en realidad uno tiene que construir desde nuestra posición insignificante, pero al mismo tiempo grande, es una cultura mundial. Y eso la cultura respeta las idiosincrasias, las almas nacionales que enriquecen el mundo. El gobierno mundial no. Pues según la tribulación, la bestia va a ser un gran dictador mundial, ¿ya? Y es muy posible que ya esté en la tierra y no se dé cuenta que es instrumento del propio diablo para sus fines, según la profecía y según la interpretación, ¿ya? Al mismo tiempo, cuando uno incursiona en la doctrina del mal, ¿qué significa eso? En el fondo, en saber qué es el mal también son muchas almas. El mal son almas que luchan en el universo, que se apoderan de cuerpos, que se encarnan en cuerpos también. Almas diabólicas según la doctrina religiosa. Por lo tanto, tampoco uno tiene que descartar que esta bestia esté de alguna forma secundada por una serie de líderes mundiales que busquen estos fines. Gobierno mundial y, según el Apocalipsis 13, poner bajo obligación a todas las personas, ricos y pobres, libres y esclavos, grandes y chicos, para que estos se dé una marca en su mano derecha o en su frente, y para que nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre, y su número es el 666.
Por lo tanto, esta bestia va a generar una persecución, va a comenzar una persecución contra todas las iglesias y creencias del mundo comandadas por la bestia. Y aquella persona creyente en cualquiera de las 5.000 iglesias cristianas y otras tantas que hay, que no se rinda y que no reniegue de su creencia, va a ser exterminado. Paréntesis, Cristian, ¿qué significa, reiterar qué significa la numerología 666? Es la marca de la bestia. ¿De dónde viene eso? Apocalipsis, del Apocalipsis. Apocalipsis 13, 16, 18, la marca de la bestia. Algunos interpretan esta marca, fíjate lo que dice, todos aquellos que tengan la marca van a poder comprar. Y si tú no tienes la marca, no vas a poder comprar. Algunos asocian la marca a un chip, ahora que se le está instalando en muchas partes de Estados Unidos, se está instalando un chip para estar, es como el carnet de identidad, Claro. ¿te das cuenta? Pues algunos interpretan eso, quien tenga esa marca va a poder comprar, pero que es la marca de la bestia. La marca de la bestia, según esto, es este 666. Todos aquellos que no rindan culto a la bestia serán perseguidos y serán aniquilados. Por lo tanto, viene un padecimiento completo de todas las religiones cristianas, todas las iglesias cristianas. Según esto, van a padecer. Y, aparte de todo este escenario, durante esos 7 años de tribulación, vienen problemas como catástrofes naturales. En Apocalipsis 16 dice, y los hombres fueron chamuscados con gran calor, pero blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. Catástrofes naturales, el sol los va a quemar. Si esto es así, nosotros tenemos en un escenario que podría iniciarse con una detonación de una guerra mundial entre un mundo que está radicado en el Medio Oriente y Oriente, en Eurasia, todo lo que es ese mundo, Estados Unidos, en conflicto en Siria, Israel, Rusia, Ucrania, Irak, Irán, pueden generar la gran tercera guerra mundial. Pero ese escenario vendría acompañado de cataclismos, pandemias, calor asfixiante y, según algunos, 1/3 del agua se envenenaría. En el fondo, esa es el escenario de la gran tribulación. Ahora, es muy importante señalar una cosa. Paréntesis, Cristian, cuando hablas del envenenamiento del agua, recuerdo de inmediato cuando se ha escrito bastante, ¿no?, sobre la escasez de agua en el futuro, sobre cómo vendrán guerras por lograr el dominio y control del agua, del líquido vital. ¿Tendrá alguna relación lo que me acabas de Mira, exponer? algunos han planteado, algunos estadistas militares, dicen que la guerra del siglo, dicen que la guerra del siglo XXI será la guerra por el agua. Son un poco catastrofistas porque hoy día también tenemos tecnología para poder purificar el agua del mar. ¿Ya? Y es así. Pero bueno, por las reservas de agua dulce, pura, sin refinación, se dicen que van a haber guerras por eso. Cuando uno ve este contexto, uno tiene que decir lo siguiente, porque después de la gran tribulación que dura 7 años, viene el rapto. ¿Ya? Pero han salido ciertos investigadores, ciertos pastores que desde 1830 dicen que el rapto, es decir, la salvación de los
buenos cristianos va a ser antes de la tribulación. Es decir, si comenzaría la tribulación el 28 de septiembre de este año con la última luna roja, ya se tendrían que haber lo que se llama el rapto o arrebatamiento para los evangélicos. Es decir, que muchos cristianos de corazón limpio son tomados, evaporados en una especie de ¿cómo se llama? Esta teletransportación del tipo Star Trek. Es como esa visión surge. ¿Qué va a pasar ahí? Pero según, claro, entonces esa interpretación que es antes del rapto, que el rapto de estos cristianos es antes de la tribulación, corresponde a ciertas interpretaciones que salieron en 1839 con el pastor John Nelson Darby, que es bueno señalarlo, y con una Biblia que es The New Scofield Reference Bible. Ellos y ciertas novelas de tremendo impacto como A Thief in the Night, es decir, un ladrón por la noche, y Left Behind, que vendió 63 millones de cosas, esos hablan de que el rapto es antes de la tribulación. Pero para la tradición bíblica correcta que uno lo tiene ahí, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en el lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con gran sonido de trompetas y reunirán a los escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo a otro del cielo. Este es un pasaje que te señala que efectivamente el rapto, que es la otra etapa viene después de la tribulación. Y que en el fondo se toman a los buenos cristianos y se los llevan de alguna forma hacia el cielo según esto, ¿ya? Es el episodio que de alguna forma va a dar paso a la ira de Dios. El rapto es previo. Después viene la ira de Dios. Y después el Armagedón. Y después del Armagedón, la segunda venida de Cristo a la tierra. Uno tiene que considerar, querido Ignacio, que dentro de los pasajes y de los libros de la Biblia, que son 73 libros con diferentes géneros, que hemos estado hablando es el más complejo y simbólico de todos. Y decir una cosa que es tremendamente relevante desde mi visión como filósofo. La Biblia se ha cumplido. Si uno revisa los pasajes bíblicos proféticos, perfectamente son interpretables en código presente y por lo tanto se han cumplido. Pero al cumplirse la Biblia se ha agotado. ¿Cómo así? Se agota. Ya nosotros estamos al final de los tiempos, en un momento dado donde todas estas señales universales señalan que estamos ya leyendo el Apocalipsis. Por lo tanto, cabe preguntar, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después de la última página? ¿Qué viene después de la última página? Y en este sentido quería señalar lo siguiente, es decir, la Biblia se cumple, se agota. Si el Apocalipsis y la gran tribulación no se cumple en este tiempo, no se va a cumplir nunca. Nunca. Y la Biblia va a quedar atrás. Y va a tener que venir una nueva revelación cósmica para el futuro de las creencias.
Ahora, si se cumple, también se cumple la venida de la tribulación, de la bestia, de Jesús a la tierra, y va a venir igual otra revelación. Pero son estos tiempos, son los tiempos señalados por el calendario maya del fin y del comienzo, son donde confluyen todas las señales apocalípticas, las 4 lunas rojas, decadencia cultural, política, económica. Por lo tanto, y confluyen estas voluntades de políticos que también quieren que se cumpla la profecía. Si no se cumple ahora, no se va a cumplir nunca. Y vamos a estar aquí para vivirlos porque nosotros estamos acá.